Shalom Aleichem, mis amiguitos y amiguitas, en donde quiera que se encuentren. Un saludo muy especial para todos, reforzando nuestro deseo de que este año que comenzó sea próspero en finanzas, en trabajo, en salud, en sanidad para los que lo necesitan. Un año pleno de paz, de prosperidad, de seguridad y sobre todo de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento de la Torah. Shalom Aleichem a todos mis amiguitos y amiguitas en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en África, en Asia. Saludos a mi querida Fabiola en Ámsterdam, a mis otras hijitas también aquí en New Jersey, en Hackensack, en Perú también, mi querida Maribel, mi querida María, también allá en Las Vegas, Nevada. Las que están también en Colombia y a las que están en Argentina también, y a los que están, digo las y los. Un saludo para todos. Un abrazo muy grande. Shalom Aleichem a mi querida, a ver, saludamos a mi querida Leito en México. Shalom Aleichem a mi querida Luz Vivernal en Colombia. Shalom Aleichem a mi querida Griselda Ferrari en Argentina. Shalom Aleichem a quienes más vemos, a mi querida Maite Santana Cedillo. Maite, ¿dónde está Maite? No me diga que está en Ámsterdam también con Fabiola. Shalom Aleichem a Daisy Rojas y Ñaña en Panamá. Shalom Aleichem a Juan Luis Guevara Villegas en Costa Rica. Shalom Aleichem a Malena también allá en Perú. Mi querida Leticia Unzueta también en El Paso, Texas. Shalom Aleichem a mi querido Raymond Líbanos e Irene Líbanos en Houston, Texas. A Rolando también, que está en Houston. A mi querido Juan, que está allá en Indiana. Un saludo para toda su familia, Juan. Mi querida Cristal Rambal. Un abrazo grande, Cristal, que la veo muy entusiasmada y muy fiel aquí a estar con nosotros en las clases. Eso me anima. Yo sé que esto le anima a usted. Todos nos animamos. Shalom Aleichem a mi querida Liz Cortés. Liz, que está en Fusagasugá, Colombia. Shalom Aleichem a Marta Villatoro, que está en México, si mal no recuerdo. Shalom Aleichem a Julio Melara en El Salvador. Y me dice Maite Santana que está en México. Saludos a todos los mexicanos, a todos los que están en Canadá, aquí en la Unión Americana, aquí los que están en New York, aquí mi querido Otto, mi querido Armando también, que hace rato no sé de él, a los que están en West New York también. Saludos a los que están en Texas, que hay muchos más, en otros estados también que tenemos, como en California, y en Massachusetts también, y en Connecticut también tenemos otros estudiantes. Y por supuesto los que están en México, a los que están en Guatemala, en Honduras, Yarisa Abigail en Puerto Cortés, Honduras. Vea, estoy yo hablando de Honduras y se metieron las Honduras. Saludos también a los que están en Nicaragua. A mi querida Ruth Prem también allá en Guatemala. Un abrazo grande a mi querida Ruth.
mi querida Ingrid, Yesaya, Aurea y Rafael allá en Puerto Rico, y a toda la gente de Puerto Rico también que nos visitan. Y por supuesto a los que están en Panamá, los que están en El Salvador, los que están en Colombia, los que están en Perú, en Chile, a Patrick, a mi querida Irene también, allá si nos ve, y todas las amigos y amigas que están en Argentina, lo mismo que en Paraguay, Uruguay y Brasil. Y por supuesto en el norte de África, mi querido Javier, de los que están en Europa y toda la compañía que nos ve en Holanda, en Suecia, en Dinamarca también. Saludos para todos, a Sonia Tan también, un saludo grande a Sonia Tan, y los que están en South Carolina también, un abrazo muy grande, muy especial. Rudy Flores, ¿en dónde está Rudy Flores? A quienes más veo que se me hayan quedado. Bueno, yo creo que a todos los he saludado, ¿no? Sonia Atán está en Costa Rica. A veces la confundo a Sonia con alguien que está en South Carolina. Rudy Flores, que está en Houston. Bueno, en Houston ya tenemos una familia grande. María Hernández, que está en México, también un saludo grande a todos los Talmidim, el grupo de Talmidim de Shalom Haverim. A todos los que están en el grupo de WhatsApp. Es una invitación para todos los que quieran estar en ese grupo. Pues están más cercanos, estamos más cercanos, porque pues, la comunicación es más rápida. Saludos a Israel Mexia Luna, que creo que está en México, a Jonathan Mendoza, que está en Perú, Arequipa, también. Bueno, estamos en Año Nuevo, ¿no? Estamos en Año Nuevo. Y por supuesto, pues un año nuevo para estudiar Torah. Vamos a comenzar de nuevo el libro de Bereshit. José García Ramírez en Guayaquil, Ecuador, y Moshe Benaria en Bucaramanga, Colombia. Entonces, esta semana nos corresponde ya la primera parashá de la Torah. La primera parashá que trata el libro de Bereshit, el libro de Génesis, en el comienzo. Entonces, pues va a ser muy interesante. Les ruego que presten mucha atención porque es un tema muy filosófico. Quizás nos abra un poco más, como por supuesto todas las clases que tratamos de buscar que el conocimiento nuestro se nos abra más para poder captar mejor todos esos secretos que la Torah tiene escondidos y poder conocer un poquito más del Creador y su creación. Entonces, prestemos mucha atención porque pues, son conceptos filosóficos, ¿sí? Conceptos filosóficos que hemos prestado del gran rabino, gran maestro Moisés Ben Maimón, conocemos como Rambam, con M, no Ramban con N, sino Rambam, o sea, Maimónides. Maimónides en una de sus grandes producciones, como es el Tratado de Moreh Nevukhim, o conocido como la guía para los perplejos. La guía para los que quedan, ¿y eso qué significa? Entonces, pues hoy la idea es esa, la de que exploremos secretos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar qué es lo que nos dice la Torah. Entonces, como les digo, leemos el libro de Bereshit, el libro de Génesis, desde el capítulo 1, el verso 1, al capítulo 6, verso 8. Y la Haftará de esta semana, la primera Haftará del año, pues creo que cerramos con Isaías y abrimos con Isaías, Yeshayahu. Entonces, abrimos con Yeshayahu 42, capítulo 42, del verso 6 al capítulo 43, verso 10.
para los que están tomando nota. Y les aconsejo tomar nota, porque tomando notas uno luego pasa y revisa, y vuelve uno a ver el video, y vuelve uno a estudia. Yo a veces hago eso. Yo mismo me estudio de mí mismo. Me digo, mí mismo, enséñame. Entonces, todos vamos aprendiendo. Entonces, Génesis 1 al 6:8. Y haciendo un resumen de la parashá. ¿Qué nos dice? Nos dice que al principio Dios creó el universo en su totalidad, incluyendo el concepto de tiempo de la nada. Y que nos enseña Bereshit, que la creación se completó en 6 días. 6 días que pues, sabíamos muy bien que no podemos tomarlos literalmente, ¿no? Son 6 ideas de días. Pudo tomarse un día nuestro, un horario nuestro, como pudo tomarse 1 millón o 10 millones o qué sé yo, ¿ya? Pero pues la Torah no lo transmite de esa manera, en 6 días, es decir, en 6 porciones, ¿no? En 6 stages, en 6 estaciones mejor. ¿Mm? Y en el 7º día se dice que Dios descansó. Seguramente estaba cansado. Bueno, eso lo miramos un poquito. Ese descanso entonces, ¿qué nos trajo? Nos trajo el Shabbat. Nos trajo el Shabbat que experimentamos cada semana, que lo ansiamos, porque estamos trabajando duro los 6 días de la semana, pues con el Shabbat, pues añoramos que llegue ese día para descansar y volver a tomar fuerza para seguir de nuevo al día siguiente la jornada. Y pues nos trajo ese Shabbat con todo ese universo espiritual que eso conlleva, ¿no? No solamente el descanso físico, no nos quedemos cortos en eso. Eso es mucho más allá, va muchísimo más allá y ahorita vamos a comprender por qué les digo esto. Porque si nos centramos simplemente en la parte literal, la parte plana, pues nos quedamos casi como que, ¿qué les digo yo? Como que de esas personas que creen en Dios, pero no tengo más que creer, porque es lo que me enseñaron. Entonces lo que queremos es formarnos como personas, como seres inteligentes, como gente sabia, que prosperan. Así la prosperidad no indique solamente que vamos a tener millones y millones de dólares, no, porque la prosperidad se da en muchas maneras, ¿no? Hoy hablaba con un compañero, él es muy católico y le fascina estar hablando conmigo, y pues él entendía bien ese concepto, el de que hablamos muchas veces de genios, ¿no? Gente sabia, pero son genios en determinado tópico. Unos son genios para hacer mucho dinero, otros son genios para las matemáticas, vale el caso como Albert Einstein, otros para la economía, otros son genios para producción de televisión, otros son genios para crear el internet, otros son genios para la medicina, pero no son genios del todo, ¿sí? No, son específicos, o somos específicos, ¿no? Entonces, por eso hemos siempre analizado de que el pueblo judío pues es próspero, pero no quiere decir que todos los judíos seamos ricos, que es el concepto equivocado que tiene mucha humanidad, porque pues, muchos nos dedicamos a diferentes facetas y todos trabajamos diferentes trabajos, es decir, uno es conductor, el otro tiene un Uber, el otro tiene una pesa o una venta de carne, otro tiene una tienda, otro tiene una tienda de telas, y así, cada persona tiene diferente ocupación, y en cada ocupación pues uno trata de distinguirse, de ser el mejor, ¿no? Entonces, pues ya ahí Dios comenzó a traernos bendición. Conocemos entonces que Adán y Java son creados, una pareja humana, Adán y Java, ¿no? No, no, no Adán y otro, ¿no? Y no Java o no Eva,
y otra, no, sino Adán y Eva, ¿no? Hombre y mujer, mujer con hombre, hombre con mujer, y así en el sentido inverso, como decía la reina colombiana cuando se le preguntó algo muy particular. Eh, Conocemos también por la historia en el sentido figurado, metafóricamente hablando, ¿no? Metafóricamente hablando. Cuando lo entendemos que es una metáfora, en sabiduría, comenzamos a comprender muchas cosas con el susodicho caso de la serpiente, porque la gente lo entiende. Mucha gente que entiende que no, que era una serpiente, ¿no? Y hay muchos rabinos también que dicen, no, que la serpiente sí existió realmente como animal y fue la que tentó. Y antes la serpiente tenía patitas y caminaba y caminaba erguida y luego entonces la maldición la tumbó a la tierra. No, pues lo entendemos dentro del judaísmo ortodoxo moderno como una metáfora para enseñarnos la diferencia entre ese forcejeo de tratar de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Entonces la serpiente está hablándonos de la mala inclinación que siempre nos lleva a obrar hacia lo negativo, ¿no? Aunque lo negativo tiene muchas cosas positivas, pero a obrar lo malo, mejor dicho. Entonces la serpiente tienta a Eva y ella come de la fruta prohibida, que tampoco es literal, ¿no? Es conocimiento, dándosela a su vez a comer a Adán. Y una de las claves aquí en esto es que ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran pedido perdón? Fíjense que si analizamos y leemos a conciencia esos pequeños versos que hay ahí al comienzo, nos damos cuenta que la clave de todo esto les faltó algo. ¿Qué les faltó? Pedir perdón. Les faltó humillarse y pedir perdón. Si ellos hubieran pedido perdón, yo creo que no estaríamos sudando la gota gorda para poder conseguir cualquier centavo de dinero en nuestros trabajos. Yo creo que la vida hubiera sido diferente. Pero bueno, se equivocaron y eso nos enseña mucho, ¿no? Entonces, al absorber ese pecado, esa transgresión en su ser, ellos se vuelven incapaces de permanecer en ese lugar de santidad, que era el paraíso, el Gan Edén. ¿Y qué ocurre? Pues que digo, Hashem, no, ustedes no pueden permanecer aquí, en lugar de ustedes por haber cuestionado mi orden que les di, una simple orden que les di, ustedes la cuestionaron y comenzaron a buscarle las 5 patas al gato, habiéndoles dicho yo que tuvieran cuidado y ustedes no lo hicieron, ni siquiera se atrevieron a pedir perdón, pues qué pena con ustedes, pero les va a tocar que ponerlos de patitas para la calle. Y los sacó del jardín del Edén, donde colocó a unos ángeles o a un ángel blandiendo una espada para que no volvieran. Pues eso tiene su significado espiritual. Lo cierto es que perdimos una grandeza y ahora nos toca buscar esa grandeza. Cada uno de nosotros lucha por alcanzar de nuevo esa grandeza. Ya entonces conocemos la mortalidad, que supuestamente íbamos a ser perennes, así como los ángeles, que son eternos. No es que van a llegar un chorro de fuego y va a acabar con los ángeles malos o caídos que hablan muchos, ¿no? Ángeles son eternos, ¿no? Así como los diamantes que son eternos. Entonces viene la mortalidad, viene el trabajo duro, es decir, el trabajo físico y el espiritual. Aparecen en la tierra estos factores que no existían. Y de la misma manera, ese parto angustioso en la mujer. Yo creo que la mujer allí se ganó, ¿no? Entre comillas, se ganó algo que de otra manera no hubiera alcanzado, como pienso yo que las molestias de la nidá, por ejemplo, de su periodo, que es molesto, yo sé que es molesto para las jóvenes, las mujeres todavía están en edad de procrear, los dolores de parto no hubieran sido como se ven, se sienten, se oyen. Y
Y todo por no corregir esa equivocación que cometieron en el comienzo allá en el paraíso. Y esa lucha, pues, es el tema central de la historia universal, ¿no? De buscar hacer las cosas de la mejor manera, buscar restablecer lo que perdimos. Aquí tenemos entonces a dos figuras que salen de este matrimonio, que es Caín y Abel, los hijos primogénitos de Adán, y Adán y Eva ofrecen sacrificios a Dios. Pues ellos se les conoce por llevar un sacrificio, una ofrenda a Dios. Eh, eh, entonces, en este sacrificio que ellos llevan, Abel ofrece lo mejor de su ganado y Dios le acepta la oferta, mientras que la ofrenda de Caín, él ofrece lo inferior de las cosechas. No es que por haber ofrecido las cosechas hubiese sido malo, no, porque las cosechas son buenas. Fue que ofreció lo que le sobraba, lo que le quedaba. Y miren que eso afecta también en nuestro dar. Cuando nosotros damos, porque hay una diferencia entre dar con alegría porque tengo que hacerlo, porque eso me conecta con el cielo, porque eso me trae bendición a mi vida. No me importa que si el rabino de mi comunidad me vive jalando las orejas o que el rabino de mi comunidad necesita de mi diezmo, de mi ofrenda para vivir. No, cuando yo lo hago con alegría, con desinterés, recibo la bendición. Cuando yo lo hago pensando en que es que voy a enviar esta sedacá o esta ofrenda para ayudar a, con ese precepto, para ayudar a, que estoy anteponiendo, yo soy mejor que el otro, porque yo lo estoy ayudando a él. ¿Me comprende? Y esa es una falla, ese es un fallo muy grande que tenemos. Tenemos que limpiar la mente en ese sentido. Si vamos a dar, démoslo con alegría, démoslo no pensando en que voy a ayudar a, sino en que me corresponde a mí ser parte de esto, ser parte de este ticún que estamos haciendo de arreglando el mundo. A mí me corresponde, por ejemplo, mi parte, vamos a decir, estudiar, aprender, ir a mi sinagoga, conversar con mis rabinos, sacar dudas, etcétera. ¿Por qué? Porque me gusta aprender y me gusta transmitir lo que aprendo, ¿ya? Lo hago con mucho cariño, con mucha alegría. No porque esto me provee a mí el modo de subsistencia, porque si así fuera, ya me hubieran sacado de donde estoy. Que obviamente, pues, el apoyo que nos dan muchísima gente que lo hacen con esa sencillez y con esa alegría que lo manifiestan, pues es muy grande y eso es lo que nos impulsa a seguir nosotros trabajando, o por lo menos seguir yo buscando, aprendiendo y transmitiendo. Pero ese es el objetivo de esas dos ofrendas, ¿no? Que este ofreció como que lo menos y lo que me sobra, lo que seguramente es que Dios necesita mi ofrenda para sentirse bien. Seguramente que dirán el cristiano evangélico, que mi pastor necesita de mi diezmo para subsistir y el pobrecito. Bueno, yo no estoy condonando, no estoy amparando que estén dando ofrendas para cultos de idólatras, no, pero la acción de yo tratar de dar algo con la idea de ayudar a alguien, ¿no? La ayuda tiene que nacer de nuestro corazón y es permanente, tiene que salir constantemente. Que vemos a alguien, así sea el enemigo, que se le aburra, se le cayó con la carga, levantarla, ¿sí? Si hay dos personas, un amigo y un enemigo, ¿a cuál de los dos debo ayudar primero? Pues algunos pensarán, no, a mi amigo. No, primero es al enemigo. Así de simple, ¿no? Bien, entonces, ahí está aquí este asunto de la ofrenda. Por eso la ofrenda de Caín no le cae muy bien a Hashem. Y por ese pecado, Dios, eso permite que él entonces cause celos en él y mata a su hermano. Porque pues se dio cuenta de que era favorable a Dios y él no. Pues le dieron celos y esos celos los llevaron a acabar con la vida de él. Y por ese pecado lo condenan a
errar por la tierra, marcado. La Torá seguidamente traza la genealogía de los otros hijos de Adán y Java. Algunos me preguntarán, bueno, ¿y cómo hicieron para popular la tierra? Pues sencillo, pues Adán y Java tuvieron muchos hijos e hijas y entre ellos tenían sus relaciones porque los genes eran puros todavía, ya no se habían degenerado y ellos mismos comenzaron a popular la tierra. Y esa es la manera en que se conocen. No es que vinieron hijas del cielo o ángeles del cielo y tuvieron relaciones con ellas o cosas por el estilo, tantas historias que hay, fantasías. No, sencillamente un acto humano entre hermanos, porque era permisible, porque era para repoblar la tierra o para poblar la tierra, entonces tuvieron relaciones entre ellos y así se hundió la humanidad. De esa manera entonces comienzan las generaciones y la Torá nos presenta las generaciones hasta el nacimiento de Noah o Noé, ¿no? Ya pasa a la otra parashá, que la parashá de la otra semana, que la parashá de Noah, cuando la gente se olvida de Dios y comienzan a crear ideas fantasiosas de dioses y por eso la gente se vuelve mala, se vuelve asesinas, se secuestran, roban y Dios permite un gran tsunami como lo que hemos visto últimamente y acaba con el resto de la humanidad a excepción de Noah y su familia. Eso es lo que nos dice la Torá eh, después de haber muerto Set, que pues, Set parece que sigue el camino recto, Set, uno de los hijos de Adán. Y entonces, pues allí termina esa porción de la parashá. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Bueno, ya tenemos un resumen, ¿ok? Y pues anoche en nuestro estudio de rabínico, tocamos el tema con Rabino Yehuda del Tratado de Moré Nebuchim, de la guía de los perplejos o la guía para los perplejos. Es un tratado muy interesante, que vale la pena que sea parte de nuestra biblioteca, ¿no? Hay traducciones en español y hay traducciones en inglés, por supuesto. Y eso nos ayuda a comprender mucho. Es la visión de Maimónides, ¿no? De Maimónides, de el Rambam, el Ramban. Y hoy vamos a mirar algunas ideas sobre su magna obra, sobre Moré Nebuchim. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pregunta, les dice, ¿cuánto tiempo estuvo errante Caín? No tengo el dato en este momento. Creo que lo tengo, pero no lo tengo a la mano, Leticia. De pronto, otro día me acuerde y se lo extraiga. Creo que eso lo miramos en un estudio que hicimos hace rato sobre Bereshit. No sé si Bereshit con Rashi. Ahí tocamos ese punto. ¿Qué significa, dice Cristal, la bendición dada a las aves y los seres de las aguas del quinto día y por qué no se dio a los demás animales? Bueno, vale la pena, Cristal, que mire en tantas clases que hay. Está esto que estaba diciéndoles de el estudio que hicimos sobre Bereshit con Rashi. Ahí analizamos ese punto, sobre las bendiciones a ciertos días, por qué un día fue bueno, por qué el otro no hay ninguna bendición sobre el día, por ejemplo. Pero entonces los remito yo allá, a que examinen sobre en la página web nuestra, en página Google
la página Google de ya se salió la señal, caray. En la página Google de Shalom Javerín, ahí pueden encontrar respuestas a muchas de sus inquietudes. Ahí en el buscador nuestro, en el buscador interno, ahí escriben Bereshit, por ejemplo, y van a encontrar una cantidad de páginas con temas relacionados con Bereshit. Entonces, los remito allá mejor, porque pues el tema de hoy es pesado en cuanto a, son conceptos filosóficos y nos lleva un poquito de tiempo. Por eso no me detengo mucho a analizarlos. Rudy, ¿por qué tienen que pagar los seres de un ser humano de ahora por el pecado que otro ser humano cometió como Adán y Java? Bueno, sencillamente porque como ellos fueron expelidos, sacados del Gan Eden, que era el lugar en donde se supone que hubiésemos estado todos, pues lamentablemente al no corregir ese acto inmediatamente, pues la humanidad fue degenerando hasta el punto de que hoy día pues, nos convertimos en asesinos de lengua, en asesinos de todo, en la maldad está siempre a primera mano y a la final pues no es que estemos pagando por el pecado de ellos, sino que ese pecado ha seguido en cada uno de nosotros. Y yo no puedo decir que no miento. En algún momento puedo mentir. No porque tenga la Torah en el frente, voy a decir yo soy santo, soy un sadik. No, como decimos nosotros también en nuestras peticiones de perdón que le hacemos a Hashem al final del año, para Yom Kippur, que no nos creemos sadikim como para decir que no hemos pecado, no, hemos pecado. Entonces ahí es donde está el problema. Pues realmente el pago lo estamos haciendo es por nuestros errores, por nuestras transgresiones, ¿ve? A la final, pues no tanto por el pecado de ellos, ¿no? ¿Qué sucedió con la luz que fue creada en el primer día? Entonces, de nuevo, Luzbi, otra remisión para ese estudio que hicimos también, qué pasó con la luz en el primer día. ¿Ok? Bueno, todo ese tema ya lo hemos tratado, así que vale la pena que ustedes mismos lo escudriñen, lo escarben y van a encontrar la respuesta. Téngalo por seguro que sí. Bien, entonces, ¿qué más veo por aquí? Pablito Albano. Si soy pecador, estoy perdido, voy a seguir viviendo cuando muera, por favor. Bueno, pues como le estaba diciendo Pablo, todos cometemos transgresiones, a diario cometemos transgresiones, ¿ya? En el judaísmo no pensamos que ya estamos condenados y ya la regamos, ya no hay salvación. No, olvídese. Nosotros acabamos de pasar precisamente un periodo, hace casi un mes, ni un mes, ¿no? Fue el 10 de Tishrei, es decir, tenemos apenas como 15 días que pedimos perdón y eso es anual. Entonces nosotros se nos perdonan nuestros pecados del año, porque cometemos con la humanidad, que cometemos con Dios. Entonces no estamos perdidos. Si piensen eso, ¿ya? Y seguir viviendo cuando muramos, por supuesto, porque esa parte que sigue viviendo es esa chispa divina, esa fibra óptica que nos conecta con el Creador. Somos parte de la divinidad. El alma es la que muere, que es la que mueve el cuerpo, y el cuerpo como físico es el que muere, el que cae, que se desintegra. Pero ese espíritu es el que está conectado con el Eterno, es el que sigue viviendo, por supuesto. ¿Qué más veo por aquí? Bueno, no, esas eran las preguntas, creo. Sí, esas eran todas las preguntas que veía. A ver, Sara, Shalom. ¿Cuál Sara? Tengo tantas Saras, hay dos Saras que son hijitas mías espirituales. Dice Cristal, ¿y las consecuencias dadas a Adán y Java qué relación tienen con lo del pecado? Las consecuencias dadas a Adán y Java. Pues cada uno de nosotros, por cualquier haberá, por cualquier transgresión, vamos a sufrir una consecuencia.
tanto por lo bueno como por lo malo. Son las leyes de la justicia que Dios implantó en este universo. Todo está en un equilibrio. Entonces, yo hago una buena obra, tengo recompensa por buena obra. Hago una mala obra, tengo recompensa por la mala obra. Y siempre habrá recompensa. No solamente lo recompensa por lo malo, lo bueno también. Alguien por lo menos siempre se ha debatido, por ejemplo, el caso, ¿por qué Dios no acabó a Hitler de una vez cuando estaba comenzando a hacer esa matazón que hizo? ¿Por qué lo dejó? Es sencillo. Porque Dios en su justicia vio también que Él hacía buenas obras. Y Dios no puede ser injusto y decir, no, tú estás haciendo mucho mal, no te voy a considerar las buenas obras que hiciste. Yo no estoy justificando a Hitler, ¿no? De ninguna manera. Pero es la manera en que Dios obra justicia. Él tiene que considerar los actos buenos de cada persona y los actos malos de cada persona. Entonces, juzga los actos malos y da recompensa. Juzga los actos buenos y da recompensa. Así es como se maneja la cosa. ¿Eh? Uno desearía, no, está uno viendo y oyendo, por ejemplo, ¿por qué Maduro no cae en su gobierno si acabó con Venezuela? ¿No? ¿Por qué Dios no hace nada por eso? Bueno, empezando que no es un negocio de Dios, porque Dios no metió allá el dedo no sé si ahora se utiliza eso de meter el dedo y votar, o meter una papeleta y votar. Fue el pueblo el que eligió a esa gente. Entonces, la consecuencia, ¿quién la recibe? El pueblo. Después, Dios, ayúdanos. Qué pena, pero hay que dejar pasar un tiempo porque ustedes cometieron ese error y son las leyes de la justicia, así de simple. ¿Bien? Bien, entonces sigamos adelante, que hay una relación con la primera parashá y con este primer Shabbat. Bueno, podemos decir que este es el primer Shabbat del año, ¿no? A la final, ¿no? Porque es la primera de Bereshit, ¿no? Y pues vale la pena que la analicemos, la estudiemos bien. Entonces, centrémonos ahora en Moreh Nevuchim, en la guía de los perplejos de Maimónides. Dice Maimónides, la Torá habla, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, la Torá habla de acuerdo con el lenguaje del hombre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si la Torá se hubiera dado para los animales, pues se hubiera dado de acuerdo al lenguaje, bien sea de los perros o de los gatos, ¿sí? Pero en este caso la Torá, que es dada a los hombres, se le fue dado en el lenguaje que nosotros los hombres entendemos y comprendemos. ¿Ya? Es decir, que las expresiones que todos pueden comprender y entender fácilmente se aplican al Creador. Es así de sencillo. Partiendo de esa base, ya hemos ganado mucho. De ahí la descripción de Dios por atributos. Describimos a Dios por los atributos de Dios, ¿no? Recordemos lo que hemos estudiado en Kabbalah, por ejemplo, los atributos de justicia, los atributos de bondad, los atributos de misericordia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa descripción de Dios por atributos que implican corporalidad para expresar su existencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la multitud de personas no concibe fácilmente la idea o la existencia a menos que esté relacionada con un cuerpo. Si yo veo que me están hablando a mí de un cuaderno o de una pluma fuente, y yo tengo que tener una relación. Bueno, yo percibo un cuaderno pues, similar a esto, un cuadernillo chiquito, una pluma fuente, un bolígrafo que escribe. Ya yo tengo algo visible. Ya yo estoy comprendiendo qué es lo que me están hablando. ¿Ve? Entonces, si me estuvieran hablando a mí tienes que comprender la Torá en el lenguaje guarinchanquis. Y usted que me está hablando a mí, ¿qué es eso de guarinchanquis? No tengo idea. No, pues es un guarinchanquis, entonces tiene que entenderlo en guarinchanquis porque no hay otra manera. No entiendo, no la comprendo, entonces me habla a mí en mi lenguaje que yo puedo comprender. Es decir, como ver a un hombre, pero no está diciendo que es que Dios es un hombre, ¿ya?
Es lo que Dios creó a imagen y a la semejanza que Él se creó allá en su mundo, es la imagen que somos nosotros, ¿no? Pero no es que Dios sea igual a mí, igual a cualquiera de nosotros, de ninguna manera. Es la concepción que Él hizo, la fabricación. Es decir, cogió el muñequito y lo fabricó a la manera, a la idea que Él tenía. ¿Ya? Porque, como le digo, la multitud de personas, dice Maimónides, no concibe fácilmente la existencia a menos que esté relacionada con un cuerpo, ya sea un ser humano, o sea una ave o un pez o lo que sea, ¿ya? Y lo que no es un cuerpo ni está conectado con un cuerpo, no tiene para ellos existencia. ¿Ve? Entonces, ya podemos entender por qué la Torá pues, está escrita de esa manera. Porque la Torá dice, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y así tantos otros detalles que también los que quieran, pues hagan el rastreo ahí en la página de Shalom Haverim, y en esos estudios que hicimos sobre Bereshit con Rashi, podemos comprender esos conceptos mucho mejor. Cualquier cosa que consideremos como un estado de perfección, también se atribuye a Dios, y ya que expresa que Él es perfecto en todos los aspectos y que ninguna imperfección o deficiencia se encuentra en Él. ¿Ya? Pero tenemos que tener en cuenta algo, que es el atributo de perfección que yo le estoy dando a Él, no el que Él me está dando a mí, que es muy diferente, porque es la manera en que yo percibo la perfección. ¿Ya? La perfección que yo percibo es imperfecta delante de la percepción de Dios. ¿Ve? Por eso, para entenderlo mejor, la verdad mía no es la verdad verdad, porque es la verdad vista a mi manera, en lo que yo considero mi verdad. La verdad de un palestino, por ejemplo, es su verdad y para mí puede ser mentira, pero es la verdad para él. Entonces, eso es la concepción que nosotros como seres humanos nos agarramos, adquirimos y entendemos, ¿ya? Pero no se le atribuye a Dios nada que la multitud considere un defecto o una falta. Muchos dicen, no, es que Dios es imperfecto, Dios es injusto, Dios es un viejito del Antiguo Testamento que lo que hace es dar palo y rejo, y esa es la concepción que tiene mucha gente. Pero el judío pues, no lo ve de esa manera. Por lo tanto, nunca se lo representa como comer, beber, dormir o estar enfermo. ¿Ustedes han sabido que alguna vez Dios se ha enfermado? No, estuve llamando a Dios anoche y resulta que no, que me dijeron los ángeles que no, que estaba enfermito. Con el cambio de clima, le cogió una tos y se echó a la cama. Por eso no me pudo atender. Funny, ¿no? Pero no pasa eso, ¿no es cierto? Dios nunca se enferma. Siempre está vivo. Él no está muerto, como vi yo en algún aviso, en una publicidad en un periódico, ¿no? Me pareció chistoso. Decía que Dios no está muerto. Bueno, entonces, decimos que el estado de perfección pues se le atribuye a Él, aunque es, como digo, solo un estado de perfección en relación con nosotros mismos, ¿sí? No es lo mismo que Dios me diga o le diga a Leticia, tú eres una sadeca, tú eres una mujer perfecta, a que yo le diga a Leticia, Leticia, tú eres una mujer sadeca. Hay una diferencia muy grande, ¿ya? O a cualquiera de nosotros, o a Raymond, o a Irene, o a cualquiera de nosotros. Sí, la percepción nuestra es muy diferente a la percepción de Dios. La bondad de Dios no es igual a la bondad mía. La bondad mía está manchada, la de Dios está transparente. ¿Eh? Eso es lo más importante. Entonces, ¿por qué se dice esto? Porque en relación con Dios lo que consideramos un estado de perfección es en verdad el más alto grado de imperfección. Sin embargo, si los hombres
pensáramos que esas perfecciones humanas estaban ausentes en Dios, lo considerarían imperfecto. De allí, por ejemplo, que ese es el error de mucha humanidad, mucha gente, de tratar de humanizar a Dios. ¿Por qué? Porque al tratar de humanizarlo, ya lo volvemos imperfecto. ¿Ven? Caso del cristianismo, por ejemplo, pues ya lo imperfecciona a Dios, diciendo que está el Hijo de Dios. Ya lo vuelven un ser humano y ya lo imperfeccionaron, definitivamente. ¿Por qué? Pues porque no, vamos a decir, si hubiese existido en ese tiempo Hitler, su nombre se ha borrado, quiero decir, no, ese no es de la raza aria, no tiene 10, 10, 10, tiene 8, 7, 7. ¿Me comprenden? No es perfecto, de acuerdo a lo que ese señor pudiera establecer. ¿Ve? Entonces, por eso se dice que eso sería el más alto grado de imperfección de acuerdo a nosotros. Entonces, eso nos llevaría a pensar que Dios es imperfecto. Hay que estar conscientes de que la locomoción, es decir, el movimiento, es una de las características distintivas de los seres vivos. Todos nos movemos, los humanos, las aves, los animalitos, todos, hasta las bacterias se vienen moviendo. Y es indispensable para ellos en su progreso hasta la perfección. Así sea una bacteria, la bacteria va a buscar su perfección, se está moviendo, buscando cómo regenerar algo o degenerar algo. Pero esa es su búsqueda de perfección. Entonces, como requieren comida y requieren también bebida para suministrar desechos animales, requieren locomoción para poder abordar lo que es bueno para ellos. Eso es lo que nos dice Maimónides. Y también que esté en armonía con su naturaleza y para escapar de lo que es perjudicial y contrario a su naturaleza. Entonces, aquí vemos que no hace ninguna diferencia si atribuimos a Dios comer y beber o la locomoción. Vale decir, no es que yo vi a Dios caminando o yo vi a Dios comiendo. Vale decir, recordemos, por ejemplo, que Dios vino y visitó a Abraham y estuvieron comiendo. ¿Cómo lo interpretamos? Hay muchas interpretaciones. Grandes sabios dicen, no, eso es, hay que entenderlo como una metáfora. Entonces dicen, no, eso fue real, eso existió. Vinieron 3 seres y comieron con el cabrito, ¿no? Rashi dice que no, que el ángel o los ángeles hacían que comían, pero no comían. Entonces, seguramente Abraham se quedó con todo el cabrito preparado. Bueno. De manera, pues, que de acuerdo con los modos humanos de expresión, es decir, según las nociones comunes, comer y beber serían una imperfección en Dios. ¿Bien? De acuerdo a lo que nosotros percibimos. Mientras que el movimiento no lo haría a pesar de que la necesidad de locomoción es el resultado de una necesidad. Además, se ha demostrado claramente que todo lo que se mueve es corpóreo y divisible. Como decía, si una bacteria se mueve, ahí estamos viendo que es divisible. El hombre se mueve, muere, es divisible. Comienza a producir una cantidad de elementos de su ser, de su cuerpo, que antes era un cuerpo humano. Se convierte en otra cosa. Y dice Maimónides que él va a demostrar que Dios es incorpóreo, que no puede tener locomoción, ni se le puede atribuir descanso. Como entendemos, es que Dios descansó en el 7º día, ¿no es cierto? Para el descanso solo se puede aplicar aquello que también se mueve. ¿Ve? Pues seguramente Dios estaba corriendo de un lado para el otro, buscando ver, bueno, ¿dónde encuentro barro? Muéstrame a ver una palita. Encontramos aquí porque la palita me va a servir para moldearlo, para hacerle la naricita, ¿sí? O hacer una piedra, o hacer un árbol, ¿sí? Pensaríamos que Dios estaría moviéndose de un lado para el otro, buscando elementos, así como nosotros que buscamos herramientas para fabricar algo.
Entonces él se cansó de hacer eso. Se cansó de tanto trabajo, de estar de allá para acá. Así como las señoras que están en la casa corriendo, que tengo que hacer el aseo. No, esa es una idea, ¿no?, que nos da la Torá para que nosotros comprendamos el mensaje, la esencia. Sin embargo, todas las expresiones que implican los diversos modos de movimiento en los seres vivos se emplean con respecto a Dios de la manera que hemos descrito y de la misma manera que la vida se le atribuye a Él. Es decir, nosotros, como nos vemos a nosotros mismos y vemos a nuestro semejante, pues nosotros atribuimos también los mismos factores hacia Dios. Pues lo vemos como un ser humano, como un ser de barbas, más largas que las mías, más blancas, cabello blanco. Es una presunción nuestra, una presunción humana. Pero pues no hay tal. Esa es la imperfección que nosotros hacemos de Dios, ¿no? Pretendiendo alcanzarlo en su perfección, lo que estamos es equivocando el camino a la hora de la verdad. Entonces, aunque dice Maimónides que aunque el movimiento es un accidente relacionado con los seres vivos, y no hay duda de que sin corporeidad no se pueden imaginar expresiones como las siguientes. Por ejemplo, descender. La Torá nos habla que y descendió Dios. Descendió Dios. Ascendió Dios. O un ángel. Caminó Dios. O caminó, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que caminó con Dios? O Abraham, y caminó con Dios también. Estar de pie. Dios estuvo de pie delante de Moisés, por ejemplo. O rodearse, o sentarse, o habitar, o Dios habitó en tal parte. ¿Me comprenden? Todos son conceptos que nosotros los atribuimos a Dios, y es la manera en que Dios le entregó las Sagradas Escrituras a Moisés, pero en el lenguaje que Moisés podía percibir y que él le iba a transmitir a toda la humanidad, a nosotros. Así es como lo percibimos, lo comprendemos. De otra manera, pues sería un lenguaje bien raro, bien loco, que no tendría comprensión para nosotros, ¿no? Vale decir como señales raras, así como esas señales que pusieron en una nave espacial, ¿no?, tratando de comunicarse con los otros seres de otras galaxias, pusieron símbolos. Esos símbolos, pues uno no los, a menos los que los crearon lo conocen, pero nosotros no. Entonces sería una cosa nueva para nosotros. Entonces, es tratando de buscar el entendimiento para llegar nosotros a Dios, para alcanzar esa perfección de Dios. En el Pirkei de Rabbi Eliezer, en el capítulo 3, se halla un pasaje que es muy interesante. Y dice en ese Pirkei, dice, antes de que fuera creado el universo, existía solo el Todopoderoso y su nombre. Interesante. El Todopoderoso y su nombre. Y nos dice Maimónides, date cuenta cuán a las claras el autor, Rabbi Eliezer, afirma que todos los apelativos que se emplean como nombres de Dios vinieron a la existencia cuando, después de la creación. En lo que está diciendo Rabbi Eliezer. ¿Ya? Así es verdaderamente, pues que hacen referencia a ciertos actos manifiestos en el universo. Pero agrega Maimónides, si te atienes a la esencia de Dios abstraída y separada de sus acciones, tendrás que describirla con un nombre propio, no con un apelativo que indique exclusivamente aquella esencia. ¿Sí me están prestando atención? Como les digo, todos estos son conceptos
muy elaborados, muy filosóficos de nuestro gran maestro Maimónides. Filosofía pura, a la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque él está filosofando, tratando de contradecir, por ejemplo, las hipótesis aristotelianas de esa época, ¿no? Y de tantos otros sabios del mundo que pues tenían mucha fama en toda Europa y en el resto del mundo. Y dice, Maimónides dice, y no se llama Shem Hameforash a ningún otro nombre que no sea el tetragramatón, es decir, el Yod, Hei, Vav, Hei, ¿ya? El nombre que conocemos a Hashem, que se escribe, pero que no se pronuncia con el arreglo de acuerdo a las letras. Mucha gente dice, no, se pronuncia de esta manera o de esta otra. Y hay sectas formadas por, supuestamente, con el nombre de Dios. ¿Y qué dice Maimónides? Algo que es muy serio. Y esto nos va a enseñar mucho a nosotros también, porque nos va a enseñar a ser serios, a ser calmados, a no estar buscando lo que no se nos ha perdido. Dice, guárdate de compartir el error de los que escriben amuletos. Vale decir que porque escribieron las letras en un collar, en una cadena, en lo que sea, ya lo están haciendo el nombre de Dios me protege. No, eso no hay que tomarlo de esa manera. Es un error garrafal, es un error muy grande. ¿Sí? Uno trata de ayudar a la gente dándole a conocer manifestaciones de Dios a través de ciertos nombres, bueno, vale decir como Rafa, Hashem Rafa, Rafael, ¿no? Y así cantidades de nombres que encontramos. Pero ya tratar de utilizarlo eso como que me voy a dirigir a Rafael, porque Dios se llama Rafael, no. Voy a dirigirme a Dios en su atributo de refúa, de sanación, de sanidad, ¿ya? Como lo fuiste con X persona, te pido a Hashem que obres aquí y envíe refúa a Shelema, por ejemplo, ¿no? Pero ya ponerse y la persona está llamando a Rafael, ¿no? O llamó a Rafael el ángel, que hace mucha gente, o llamó a Miguel el ángel, o a cualquier otro ángel, supuestamente. Eso está completamente prohibido. Eso es un error muy grande. Y la gente no sabe en lo que se mete cuando osa meterse en ese terreno. Es un terreno muy delicado, bastante delicado. Terminan mal las personas. Entonces, eso lo está advirtiendo aquí Maimónides. Dice, todo cuanto oigas o leas en ciertas obras, que especialmente tratan de los nombres que se forman por combinación, carece totalmente de sentido. Entonces, todo lo que he aprendido, hay que entonces parar y repensar. Repito, dice Maimónides, todo cuanto oigas o leas en ciertas obras que especialmente tratan de los nombres que se forman por combinación, carece totalmente de sentido. Dice, llaman a estas combinaciones Shemot, es decir, nombres, y creen que su pronunciación exige santificarse y purificarse, y que el que se vale de ellos puede obrar milagros. Vale decir, no vamos a hablar de un judío, pero personas de otras religiones, que porque les enseñaron que todo lo que pidas en mi nombre, todo te será dado, dice en la religión cristiana, ¿no es cierto? Y entonces dicen que el nombre, y ahora pues no le dicen que en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Yeshua, o en el nombre de Yehoshua, o lo que fuera. Pero al final todo eso es parte de esta cosa de que es engaño. ¿Eh? Es engaño. En el judaísmo pedimos a Hashem por los méritos de Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Raquel y Lea, por los méritos, no en el nombre de ellos. Es muy diferente. Por los méritos, ¿qué quiere decir?
pues por los méritos que Hashem ha tenido o tuvo con ellos. Ah, sí me acuerdo que con Abraham hice este pacto, con Isaac hice este pacto, con Sarita yo hice este pacto. Entonces, él al recordar eso, pues nos concede a nosotros que estamos pidiendo, pero le estamos pidiendo es a él directamente, no estamos acudiendo a nombres raros, ¿sí? Y como les digo, si vamos a utilizar es una característica de Dios, y Hashem, tú que eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso, por favor, concédeme esto. Ok, ¿ya? Porque estoy reconociendo un atributo de él. Dios, el Todopoderoso, vale decir, el de los pechos grandes, que me puede conceder a mi leche para alimentarme, alimentar a mis hijos, ¿no? Que es una idea que existe, pues, al entender el nombre del Shaddai. ¿Bien? Entonces, no ir con la idea de que voy a coger mi medallita y, como dicen, pues veo uno en las películas, ¿no? De que a veces veía yo en las películas cómicas mexicanas, ¿no? De antiguo, que le decían que va de retro Satanás, y pensando que al hacerle ese símbolo, pues ya el diablo o la persona o el demonio desaparecía, lo que fuera. Eso es absolutamente falso, eso son juegos nada más, ¿no? Lo que Hashem busca con nosotros es tener una fe absoluta, una fe clara, transparente en Él, ¿sí? En su santo nombre, y no utilizar, como dice él en el mandamiento, no utilizar su santo nombre vanamente. Por eso es que Maimónides llama la atención en ese sentido, que así le llamen Shemot, ¿no? Y ahora la moda de los mesiánicos, de que pues, todo lo que tienen en el Nuevo Testamento, todo lo tratan de volver a, ya no le llaman Timoteo, sino que ya buscan un nombre hebreo similar a Timoteo. Timoteo pues, es un nombre griego, no hay nada que ver. Jesús, pues es un nombre pues, también del griego que lo españolizaron o pues también lo occidentalizaron, en el caso de Jesús. De manera pues que eso es un cuidado que tenemos que tener todos nosotros al jugar con este tipo de cosas. Y dice Maimónides, siguiendo con esta observación, que las personas razonables no deben prestar oídos a semejantes embaucadores, ni dar crédito a sus habladurías. Se nos ordena que el nombre de Dios se pronuncie en la bendición arónica, la Birkat HaKohanim, en la bendición sacerdotal, como está escrito, en la forma del tetragramatón, es decir, el Shem HaMeforash. Así es como se está estipulado. ¿Qué es lo que pasaba? Que no todo el mundo conocía la manera de pronunciarlo. Y hasta el día de hoy, pues, no todo el mundo lo conoce. ¿Qué pasaba entonces? Que los sabios se lo fueron transmitiendo los unos a los otros en secreto. Y eso acá decía solo una vez cada 7 años, cuando el sabio comunicaba la pronunciación a un discípulo elegido. La persona tenía que ser ya una persona elevada, un discípulo, un talmid jajam, un talmid que verdaderamente se hubiera esforzado en alcanzar santidad, en aprender, en elevarse, en pocas palabras, ¿no? Esta transmisión no hace referencia solo al sonido, sino también al significado, por razón del cual se hizo del tetragramatón el nombre propio de Dios, que sin duda pues, va a contener ciertos principios metafísicos, ¿ya? Si Dios dice que ese es el nombre y esas son sus letras, pues algo tendrá. Pero el asunto está en conocer, en aprenderlo, saber qué es eso, qué es esa esencia y cómo se debe hacer, cómo se debe manipular esa situación. No de la manera rápida de que, ay, el nombre de Dios se llama así, asado. No. Hay un aspecto allí que hablábamos que es el del descanso, ¿recuerdan? Y Maimónides trata sobre eso muy someramente. Dice que cómo debe entenderse respecto del descanso y el reposo de Dios. Y miren esto que es muy interesante y es fascinante. Dice, así como se ha empleado figuradamente el verbo hablar en el relato de cómo creó las cosas en los 6 días del principio, así también debe entenderse
figuradamente la palabra descansar. ¿Bien? Está diciendo que en 6 días Dios creó toda la creación y en el 7º día descansó. Entonces, figurativamente allá, figuradamente acá. ¿Ya? Cuando se le aplica a Dios en el día de Shabbat, cuando dice que Él descansó en el 7º día, descansó en el Shabbat, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Que ya no hubo creación, ya la creación paró, ya el acto creativo ya se suspendió, ya no hubo más, ya no se siguieron creando absolutamente más cosas. Dice en Génesis 2, en el verso 2, dice, y Él descansó en el 7º día, ¿no es cierto? Nuestros sabios y algunos de los comentaristas, sin embargo, tomaron la palabra nua en el sentido de descansar, pero en forma transitiva, explicando la frase de tal manera, y dio el reposo al mundo en el 7º día. Vale decir, como si estuviera diciendo, en aquel día no tuvo lugar ningún acto nuevo de la creación. No era que Dios llegó, ay, ya, qué lata, por fin terminé yo todo eso, voy a descansar y se tiró allá en el sofá, estoy cansado, estoy agotado. No, eso no ocurrió, ¿no? Es una idea para nosotros tratar de comprender el mensaje que la Torah nos está dando, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que la palabra tenga otra etimología y que quiera decir, Él estableció, dice Maimónides, o Él gobernó el universo conforme a las propiedades que éste poseía en el 7º día. ¿Ven? Esto es mientras que en cada uno de los 6 días tuvieron lugar acontecimientos fuera de las leyes naturales que ahora actúan en el universo, pues son leyes que Él estableció y ahí están hasta el día de hoy. Si creemos que la creación fue hace 15 billones de años, pues desde hace 15 billones de años hasta el día de hoy están las mismas leyes trabajando y funcionando. No se han desgastado, no se les ha acabado la grasa. Siguen ahí con grasita y todo. ¿Eh? Ahí están. Entonces, como digo, que cada uno de los 6 días tuvieron lugar acontecimientos fuera de las leyes naturales que ahora están actuando en el universo. En el 7º día, pues todo se estuvo quieto ahí, se sostuvo y quedó, ¿cómo? Pues en la condición en que la vemos hasta el día de hoy. La Tierra estaba ahí, sigue girando, ¿sí? La Luna estaba ahí, sigue girando alrededor de la Tierra sigue girando alrededor del Sol, desde el tiempo de la creación hasta ahora. Sigue ese mismo proceso, esas leyes no han variado, ahí siguen intactas. Dice Maimónides que has de saber que este universo, en su integridad, miren esto que es muy interesante también, no es sino un ser individual. Un ser individual. Todo el universo, todo ese macrocosmos lo está volviendo un microcosmos. En otras palabras, un individuo. Dice que la suprema esfera celeste, juntamente con cuanto ella encierra, es sin disputa un individuo de la misma condición que Said o que Omar. Él está utilizando palabras árabes, ¿no? Porque estaba bajo esa condición en esos momentos allá en España. Vale decir como Moshe o como Yehudá, ¿no? Es decir, esa esfera celeste, aquí estamos entendiendo ya que dentro de esa esfera hay otras esferitas y esferotas, ¿ya? Esa es la idea que nos está transmitiendo Maimónides. Entonces, es un individuo, de la misma manera que es un individuo Eliyahu, Bayona, o cualquiera uno de nosotros. ¿Bien? La variedad de sus sustancias es como la variedad de sustancias del cuerpo humano. Entonces ya si nos ponemos a mirar el universo y cómo se maneja, pues también hacemos una analogía con nuestro cuerpo humano, vamos a entender mejor la creación. Y así como se dice Maimónides, que Said
Es un individuo compuesto de carne, de hueso, de tendones, de humores diversos y elementos espirituales, ¿no? Así también esa esfera celeste en su totalidad está formada de orbes celestiales, los 4 elementos y sus combinaciones, y no hay vacío en ella, sino que todo espacio está lleno de materia. Vale decir, hoy se le llaman la antimateria, pero es materia. Nos parece que está vacío, pero no está vacío. Ahí hay algo. Vale decir como un colchón o como ese cabello de ángel o como eso que le ponemos nosotros a las cajas cuando vamos a enviar una caja a alguna parte y no queremos que se nos dañe, que se nos estropee, que le ponemos como refuerzo. No pesa nada, pero está protegiendo al objeto que va dentro de la caja, ¿ya? En este caso, pueda que no se vea, pero ahí está, es materia. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que Maimónides, que es un gran científico en su momento, nos está tratando de enseñar. Todo espacio allí dentro de esta esfera celeste está lleno de materia. ¿Y qué nos dice? Que la Tierra ocupa el centro. Está rodeada de agua. El agua está circundada por el aire. El fuego envuelve el aire y a su vez es envuelto por la quinta esencia. La quinta esencia. Y vamos a mirar tantico a qué es que se refiere Maimónides con esto de la quinta esencia. Estas sustancias forman numerosas esferas compenetradas unas en otras. Y como les decía, que no hay vacíos intermedios entre ellas. Todas esas esferas circulan con uniformidad constante. Así venga una, ¿cómo se llama? Una cometa, también está, diríamos que diseñado en la manera en que va a pasar, en que está pasando y ha pasado durante muchos y muchos años por el mismo lugar en su universo, ¿ya? O que algunos de ellos salieron y pegaron en la Luna o en cualquier otro planeta, o que salieron de órbita y llegaron y pegaron aquí en la Tierra, vale decir, en Rusia. Pero entonces todo está siendo parte de esa materia, que todo está envuelto en ese quinto elemento, lo que está refiriéndose Maimónides. Y cada cual, pues, de acuerdo a su naturaleza. Pero que comparadas unas con otras, unas son más veloces y otras son mucho más lentas. Unas son más grandes, otras son más pequeñas. La suprema esfera a la que él se refiere, que todo lo encierra en sí, se mueve con la mayor celeridad y arrastra a las demás en su movimiento. Pues las demás cosas están respecto de ella en la misma relación que la de las partes del todo. Entonces siempre va a haber una relación, vale decir, yo como ser humano estoy relacionado con el universo, el microuniverso que me rodea. Pero a la vez este microuniverso mío está relacionado con el microuniverso de mis otros semejantes. Y todos los que estamos viendo aquí en la Tierra estamos relacionados con los microuniversos de la Luna, del Sol, de Marte, de Júpiter, etcétera, y de pronto de otras galaxias en otros lados. Además, dentro de nosotros ocurre similar, de manera similar, ¿sí? Las venas, el corazón y toda esta cosa. Ya les explico por qué. Los cuerpos esféricos, dice Maimónides, tienen su propia vida, poseen un alma. Curioso esto. Entonces me dicen, las plantas tienen alma. Posible. Dicen que los cuerpos esféricos tienen su propia vida, poseen un alma por virtud de la cual se mueven espontáneamente y en sus perpetuos giros no experimentan otro cambio que el de su posición en el espacio. ¿Ya? Se están moviendo de entre el espacio que Hashem al crearlos les dio, los puso. Tú te vas a quedar aquí, vas a estar girando, vas a estar dando vueltas a esta velocidad, ¿ya? Y así va a ser. Y así ha sido durante millones y millones.
Y mirando ahora una analogía entre el universo y el hombre, dice que la constante revolución del quinto elemento, estamos hablando, que es ese quinto elemento, ya ahorita miramos, con todo cuanto encierra, arrastra a los cuatro elementos y les fuerza a moverse y mudar sus posiciones respectivas, las entremezcla, los combina y con ellos forma varias clases de vapores, luego varias clases de minerales, luego plantas, luego seres vivientes, según la proporción relativa de las partes que entran en la composición de los mismos. ¿Cómo les parece la idea? Bastante pesada, ¿no? Pero interesante, porque es la manera en que estamos comprendiendo cómo es la creación.